Buenas noches. Antes de ir con toda la información sobre Javier Duarte, de ver cómo salió de Guatemala, lo que ha pasado en la muy larga audiencia que acaba de terminar hace unos minutos en el Reclusorio Norte, y de revisar el caso Duarte con Julio Hernández Astillero, tenemos esta historia. A estas alturas, incontrovertible avance de la delincuencia en la Ciudad de México comienza a crear también sus anticuerpos. Por ejemplo, agarraron a mí por andar robando las micros, y espero que el Grillo y Lana se vean de esto, para que ya no sigan robando aquí en Santa Julia, ¿ok? A mí me agarraron ahora, y así me pusieron, por andar robando aquí en el punto. En un video de minuto y medio, al menos 5 hombres con máscaras presentan un presunto asaltante de transporte público. Se dicen habitantes del barrio de Santa Julia, en la delegación Miguel Hidalgo, y advierten que no permitirán robos en su zona. Todos los mugrosos y bachicheros que estén robando en Santa Julia, pecera ruta 28, que son del metro normal a Polanco, que estén robando en el mercado Santa Julia, puestos ambulantes, camiones, repartidores. Sometido y sosteniendo un cartón que dice "esto me pasó por robar la ruta 28", el supuesto asaltante es golpeado cuando está arrodillado, y luego, una vez más, al final de su confesión. O sea, sí, tranquilo, quédate así. ¿Quién es tu vale? Mi vale, el Grillo, ¿no? El negro, el moreno. ¿Quién más? ¿No? ¿El moreno? El moreno y yo. ¿Y dónde vive el moreno? Anda ahí en donde está el metro normal. Va. Nada más, hermano. La Secretaría de Seguridad Pública aseguró que ha contactado al líder y a los choferes de la Ruta 28 sin que haya obtenido información o denuncias sobre robos, y agregó que su unidad cibernética investiga el origen del video publicado ayer por la noche, así como la identidad de las personas que aparecen en él, por tratarse de una apología del delito. Y no es a cambio de nada, solo es por el bienestar de nuestras familias. la autoridad de la Ciudad de México pone en duda la autenticidad de este grupo justiciero. No es la primera vez, ya tuvimos varios videos de los que circulaban aquí, que hablaban de grupos en Tepito y de justicieros por aquí y por allá, pero nosotros la obligación que tenemos es de atender todas las denuncias, atender todas las llamadas. Tienen instrucciones el secretario de Seguridad y el procurador. ¿No tienen confirmada la veracidad del video? No, de ninguna manera. En este momento no está nada. Quizás sea solo una escenificación, teatro del horror a través de las redes sociales. Pero de acuerdo con lo reporteado por Imagen Noticias, esta historia apunta a ser verosímil y verídica. ¿Proliferarán estas autodefensas urbanas de la noche oscura? ¿Esta pesadilla de la pesadilla? Este lunes también tendremos. 3 de cada 4 mexicanos sienten que la ciudad donde viven es insegura, de acuerdo con el INEGI. Las autoridades desalojan a vecinos que viven a un lado del Paso Express de Cuernavaca. La SEP detecta 44,000 plazas irregulares que le costaban a los mexicanos 5,000 millones de pesos. Hablaremos de ello con el secretario Aurelio Nuño. Una vez más, Nicolás Maduro hace oídos sordos al reclamo de los venezolanos. En buena parte, esa consulta interna de los partidos políticos de la oposición se hace es para enviar un mensaje al mundo para que sigan presionando. Hace unos minutos terminó la audiencia, la larga audiencia que empezó por ahí de las 5 de la tarde de Javier Duarte en el Reclusorio Norte. Miriam, buenas noches. ¿Qué tal, Ciro? Buenas noches. Así es, duró 5 horas. Tuvimos un receso de 1 hora que solicitó la audiencia de Javier Duarte. Y bueno, la resolución del juez es que Javier Duarte se quede internado en el Reclusorio Norte, por lo menos de aquí a la siguiente audiencia, que la programó para el próximo sábado a las 10 de la mañana, aquí mismo en los juzgados federales del Reclusorio Norte. Y bueno, esto obedece a que la defensa de Javier Duarte solicitó la duplicidad del término para que se resuelva su situación jurídica y se fue a 144 horas, Ciro. Bueno. ¿Cómo se comportó Javier Duarte? ¿Qué dijo? ¿Tomó la palabra?
Tomó varias veces la palabra Javier Duarte, incluso él interroga al Ministerio Público. Déjame decirte que en esta sesión Javier Duarte se posicionó muy bien, incluso hizo ver en ridículo al Ministerio Público Federal, quien no pudo sostener ni responder cada una de las preguntas que hizo Javier Duarte, tan solo en el monto. El Ministerio Público Federal solamente dice que tiene comprobados 38.5 millones de pesos que él habría desviado del presupuesto público de Veracruz a diferentes cuentas bancarias para la compra de bienes e inmuebles. Solamente esta cantidad, Ciro, se hablaban más de 400 millones y solamente pudo responder el Ministerio Público por esta cantidad. Y también el juez varias veces tomó la palabra para advertir al Ministerio Público que por favor respondiera y si no tenía la información con toda la claridad y sinceridad, lo dijera. Bueno, entonces se queda por lo pronto hasta el sábado en el Reclusorio Norte. Así es, en el Reclusorio Norte la audiencia está programada a las 10 de la mañana, esto a pesar de que el Ministerio Público Federal había solicitado que se trasladara al penal federal del estado de Morelos a Javier Duarte. De hecho, llegaron las camionetas de la Policía Federal para hacer el traslado, pero se quedaron aquí afuera, Ciro. Gracias, Miriam. Buenas noches. Buenas noches. Hasta el sábado, cuando menos, Javier Duarte estará en el Reclusorio Norte. El proceso de entrega de Javier Duarte a las autoridades mexicanas comenzó desde muy temprano, a 93 días de su detención en Panajachel, Guatemala. El exgobernador de Veracruz finalmente quedó en manos de las autoridades mexicanas. Desde las 5 de la mañana, el gobierno de Guatemala comenzó con los trámites dentro de la prisión de Matamoros para la extradición de Javier Duarte a México. 2 horas después, bajo fuertes medidas de seguridad, Javier Duarte fue trasladado a la Fuerza Aérea Guatemalteca. Con un chaleco antibalas y con esposas, Javier Duarte fue recibido en la Fuerza Aérea Guatemalteca, en donde se le realizó un chequeo médico antes de su traslado a México. A las 9:40 de la mañana, el gobierno de Guatemala leyó a Duarte el acta de su extradición. Terminado este trámite, Javier Duarte fue entregado por la Interpol Guatemala a las autoridades mexicanas. Ministerial de PGR, en este momento queda bajo custodia y será trasladado a Ciudad de México. El exgobernador de Veracruz viajó a México desde un avión Cessna con matrícula XC-LNN, el cual despegó a las 10:18 de la mañana. Javier Duarte llegó a México a las 12:20 de la tarde. Se le notificó de una orden de aprehensión federal en su contra por lavado de dinero y delincuencia organizada. Además de 2 órdenes de aprehensión en Veracruz por los delitos de abuso de autoridad, incumplimiento de deber legal, peculado, tráfico de influencia y coalición. Desde el aeropuerto, Duarte fue trasladado al Reclusorio Norte, en donde quedó a disposición de un juez de control.
Momentos antes de ingresar al reclusorio norte, el abogado de Javier Duarte, que por cierto hoy supimos que es Marco Antonio del Toro, el abogado Marco Antonio del Toro, aseguró que las acusaciones que ha presentado el gobierno federal en contra de Duarte no están bien fundadas. Y como siempre, pretenden abusar de los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero en ramas que no corresponden con ello, y así lo haremos valer a lo largo de este juicio, en donde demostraremos una a una de las imputaciones no tiene el más mínimo sustento. ¿Qué va a pasar hoy en la audiencia? ¿Cómo llega? Pues llega listo, llega preparado, viene consciente de cuáles son las imputaciones y va a estar muy atento en la audiencia. Yo estuve con él en Guatemala la semana pasada. Ya está en México, ya está en una cárcel mexicana. Julio, buenas noches. Buenas noches, Ciro. El regreso del amigo pródigo, el amigo del poder convertido en espectáculo justiciero, en todo esto que estamos viendo, con ya incluso pareciera que empiezan lo que hablamos en alguna ocasión antes, esos procesos sembrados de errores que hacen que pronto se vayan encontrando y que pareciera que estamos en presencia de algo que ha sucedido pues con todos los políticos que han entrado a la cárcel por acusaciones similares, sea Arturo Montiel, sea Padres en Sonora, sea acusaciones contra Sabines en Chiapas, contra Fidel Herrera en el propio Veracruz. O sea, pareciera que estamos viendo una más de esas estampas del álbum de la injusticia y la impunidad en México. ¿Sigues pensando que hay un acuerdo atrás de todo esto? Sigo pensando, o sea, Javier Duarte de Ochoa es amigo de quienes hoy tienen el poder federal. Es un amigo que ha tenido no solo una cercanía institucional, sino amistad, camaradería y además fundados informes respecto a participaciones y financiamientos electorales que hacen que finalmente él, como todos los demás que han participado en el poder, los únicos gobernadores que han caído en desgracia han sido Mario Villanueva por sus pleitos con Zedillo, con la DEA, mil cosas. Y el otro, Jesús Reina de Michoacán. Gobernador interino de Michoacán. Los demás, Granier, hoy mismo su abogado está diciendo que considera que es posible que caminen. Sí, procesos Borges judiciales. Está prófugo, Duarte, el de Chihuahua, está escondido. Pero sigues pensando que hay un acuerdo aquí. Y que hay una pretensión electoral de que el sistema bueno ahora está poniendo a sus personajes malos sobre la mesa para que, llegado en los momentos electorales, se pida una oportunidad más ante un sistema que es capaz de regenerarse. Bueno, vamos a ver cómo dio inicio la primera audiencia de Duarte en México. Javier Duarte ingresó a la sala 1 de audiencias del reclusorio norte a las 4:30 de la tarde. Estuvo casi una hora esperando la llegada de la PGR. Las primeras palabras de Duarte ya en los juzgados fueron para pedir comida. Tenía hambre. A las 5 de la tarde con 3 minutos comenzó la audiencia. Javier Duarte acreditó a sus 3 abogados encabezados por Marco Antonio del Toro. Por parte de la PGR también entraron 3 ministerios públicos que estarán llevando el caso. 20 minutos después, la defensa de Duarte solicitó un receso para revisar las 3 cajas de la carpeta de investigación con la causa penal 97/2016. Tengo hambre. Tiene hambre, como ahora sí podríamos decir, como desde hace décadas se viene diciendo, los mexicanos tienen hambre y sed de justicia. No. Tienen hambre y sed de que haya un verdadero sometimiento de los poderes a las reglas judiciales, jurídicas, legales, correctas. En un México como el nuestro, lleno de gente inocente en las cárceles, con procesos atorados, sin capacidad de pagar abogados, pues vemos finalmente las posibilidades de Duarte de Ochoa. Estar mucho tiempo en la cárcel, Duarte. Bueno, pues te digo, Granier lleva 4 años, creo, algo así. Raúl Salinas de Gortari duró un montón de tiempo y al final se le dijo, a pesar de todo... 7, 8 años. 7, 8 años y al final terminó sin ningún problema. Y como eso podemos ver la enorme, el escaparate de los políticos en el poder, poblado de gente que no hace nada, y ya no hablamos de cosas como socavones y cosas más actuales, porque seguimos viendo lo mismo. Ahora vamos con eso. Hablando del tiempo de que estaría Duarte en la cárcel, quien habló hoy fue el gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes, dijo esto. Le pedimos a la Procuraduría General de la República que actúe con toda severidad,
que se le aplique una pena privativa de libertad de muchos años, que se mantenga en prisión, pero también que devuelvan los miles de millones de pesos que se robaron él y su banda. Exigimos también que se investigue a todos, no solo a Duarte, que se actúe contra Fidel Herrera y contra todo este grupo que durante años sacó a Veracruz. Cumplió su promesa, dijo, voy a meter a Duarte a la cárcel, está en la cárcel. Sí, digo, y es absolutamente, estoy de acuerdo con lo que él habla, de que también debe investigarse y sancionarse a gente como Fidel Herrera Beltrán, que fue nombrado cónsul del gobierno mexicano en Barcelona, degradando el sentido diplomático al rebajar la condición de ese consulado y como una ofensa a la comunidad catalana realmente. También el propio Yunes, como dirían los argentinos, tiene su historia, o sea, su historia de él y de su familia es una historia de enriquecimiento. Hoy parece triunfante, ganador. Sí, finalmente es como el Bronco, que es casi un pony actualmente en la política de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, que también prometió que tendría a Rodrigo Medina en la cárcel. Pero lo tuvo por horas, por un leve momento. Aquí van a ser más de horas, sabes que van a ser más de horas. Sí, ojalá y sea así, ojalá y estemos en presencia de un proceso confiable que haga que se recupere la confianza, pero los indicios creo que son negativos. Oye, hablando de procesos, vamos a ver si podemos ver esta imagen. Es increíble, ¿no? Es increíble los excesos de la justicia mexicana. Mira la imagen. La imagen de la izquierda es Javier Duarte esta mañana en Guatemala. Lo vimos. El sistema judicial de Guatemala es parecido al mexicano. Y ve a Javier Duarte cuando llega a México, le tapan la cara. No sea que vaya a haber un problema en el proceso. Es que esos son fallas los puntos. Al debido proceso. ¿Qué cosa eso, Julio? Esos son los puntos. ¿Qué cosa eso? Mira, es que es una ironía que quien nos vio la cara a tantos mexicanos ahora no podamos vérsela a él en las fotografías en México, oficiales. En Guatemala claro, se la en Guatemala vimos y en todos lados. Sí. Pero esto forma parte de ese camino muy delicado que vamos a ver, Ciro, en el cual va a haber todo ese riesgo de las violaciones al debido proceso. Esto, publicar las fotografías sin esa inhibición, sin ese velo, podría implicar para un abogado hábil como el que él tiene una cierta ventaja. Y las ventajas del nuevo sistema penal que está expulsando, que está dando carta abierta para la libertad de tantos delincuentes, pues será algo que también va a aprovechar. Yo insisto, va a ser muy difícil en este caso. Y por cierto, tú que hablas de las ironías, mira, dos que se dieron hoy. El avión en el que trajeron a Duarte, esta avioneta Cessna 560, matrícula XCLNN, es la que la PGR le quitó al Bester Gordillo. Bueno, justicia divina. ¿No? Y ya te va otra. El abogado, sí. El abogado que hoy conocimos, que ya es abogado de Javier Duarte, es también el abogado del Bester Gordillo. Sí, que es otro de esos signos, o sea, el poderío de los abogados frente a un sistema judicial que también debemos de revisar, Ciro, porque todo el esquema del Poder Judicial está inmerso en el mismo esquema de corrupción que está el país entero. Y así como vemos plata o plomo para determinados personajes, también lo hay para los jueces, magistrados, ministros, ministerios públicos, personal forense, porque se vive en una corrupción generalizada que castiga y lastima a los que no tienen y permite a gente como yo pienso que el propio Duarte, tener privilegios como la profesora Gordillo, que lleva largo tiempo en reclusión hospitalaria, disfrutando de comodidades hospitalarias, cuando hay cientos de miles de personas que están encarceladas sin esas posibilidades. Gracias, Julio. Vamos a pasar ahora al tema del Paso Express, pero antes de ir con eso y de despedida, tú dijiste aquí ¿qué día fue? ¿El miércoles? El miércoles. El miércoles. El gobierno del presidente Peña Nieto tiene que despedir a Gerardo Ruiz Esparza, el secretario de Comunicaciones y Transportes. Estamos al lunes. Ni hubo despido, ni ha habido renuncia. Con algo peor. El propio secretario federal de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, ha decidido transferir la responsabilidad a su propio jefe, que es Peña Nieto, sin cuidarlo, sin protegerlo, porque él ha dicho, lo que yo hago, quien lo tiene que decidir es el señor presidente, lo cual es una verdad jurídica, pero políticamente ni lo cuida, ni lo protege y le transfiere la responsabilidad. Gracias, Julio. Al contrario, Ciro, gracias. Por prevención, vecinos del Paso Express en Cuernavaca fueron desalojados y trasladados a un hotel. Cerca de la medianoche, Protección Civil del Estado y la empresa constructora Aldesa les comunicaron que por su seguridad tenían que abandonar sus casas. Horas más tarde, los vecinos regresaron a
las casas, pero aseguran que no se sienten seguros. No veo una solución que me den y yo sí quisiera ya estar en un lugar similar a este, pero en las condiciones de vida, pero no en las de riesgo. Yo no perjudiqué a la SCT, la SCT vino y me perjudicó a mí y sin decirme, sin comentarme, sin hacerme partícipe, jamás nos informaron de nada de esto. Cuando vi ya estaban tumbando árboles. Nos doraron la píldora, nos la doraron bonito y tampoco es verdad lo que dijo el secretario, que la basura es mentira, se colapsaron los tubos por tanto peso. La constructora Aldesa, una de las dos que construyeron este paso exprés, emitió un comunicado, niegan que hayan cometido un delito en esta y otras obras. El comunicado dice que tiene una trayectoria de 40 años y que cuenta con un sistema interno que castiga cualquier acto de corrupción. Asegura también Aldesa que en todas las licitaciones públicas en las que ha participado siempre se han apegado a la ley y a los requerimientos técnicos. Y en Reynosa, en Tamaulipas, un camión revolvedor se hundió en un socavón en la colonia Las Fuentes, esto en el centro de la ciudad. El vehículo circulaba por una calle, ahí se reparaba una fuga de agua y por el peso del vehículo abrió un socavón de 10 metros también. Y bueno, así quedó este revolvedor. No hubo heridos. El viernes presentamos imágenes del intento de invasión a un predio en la colonia San Pedro de los Pinos, en la delegación Benito Juárez, en la Ciudad de México. Hoy, Imagen Noticias fue este predio que se trató de invadir. Los vecinos repitieron que hubo complicidad de los policías con los invasores. Espérate que seamos más, y ahorita nos sacamos. En este predio han ingresado un grupo de aproximadamente 20 encapuchados. Han prácticamente saqueado todos y cada uno de estos departamentos. Y pues yo cuando me percaté, pues ya estaba gritando la vecina de arriba, la estaban sacando a golpes y a empujones. Ya cuando íbamos para afuera, pues ya nos estaban rompiendo aquí la puerta. A mí me agredieron, me dijeron que me saliera o que si no me iban a tronar. 2 horas después de que un grupo de 20 hombres armados con palos, picahielos y piedras destrozaran los departamentos de 10 familias en San Pedro de los Pinos, los invasores lograron salir ilesos y con ayuda de la policía, según relataron a Imagen Noticias los vecinos afectados. Yo me fui haciendo para atrás, lo que te esperes, luego no me jalonees, yo me salgo cuando me agarran de aquí, ya me salí. Los vecinos cuentan que los policías capitalinos les dijeron que ellos no podían hacer nada porque se trataba de un desalojo, a pesar de que se les aclaró que no había litigio y que se trataba de una invasión. Pues protegiéndolos porque los mismos policías vieron cómo se iban y pues no hicieron nada por detenerlos. Era la 1:30 de la tarde. Los invasores permanecieron en los departamentos haciendo destrozos sin que la policía los sacara. 2 horas después, llegaron a un acuerdo. La policía los dejó ir con la condición de no llevarse nada, pero en los departamentos faltaba dinero, joyas y algunos celulares. Suena mi teléfono y era mi hija y me dice muy angustiada, mamá, entraron muchos fulanos, me sacaron a la fuerza, dicen que es un desalojo, pero no me enseñaron ningún papel. Los vecinos reclaman que a los delincuentes se les pudo haber detenido en flagrancia. En su lugar, los policías solo instalaron cercos en cada extremo de la calle para que los invasores salieran y no se confrontaran con los vecinos. 7 vecinos denunciaron ante el Ministerio Público de la Delegación Benito Juárez los hechos. Los agentes prometieron hacer peritajes el fin de semana, pero nunca llegaron. Pues sí va para largo, porque sí todavía estamos con el Jesús en la boca de que vayan a volver a regresar y nos vayan a querer hacer lo mismo o hasta peor. Por estos hechos, la Procuraduría de Justicia de la Ciudad de México informó a Imagen Noticias que ya abrió una carpeta de investigación por el delito de despojo y daño a la propiedad. Por el momento no hay detenidos.
3 de cada 4 mexicanos sienten que viven en una ciudad insegura. Esto de acuerdo con la última encuesta nacional Seguridad Pública Urbana del INEGI. Las ciudades donde las personas dijeron sentirse más inseguras son Villahermosa en Tabasco, Ecatepec en el Estado de México y Chilpancingo en Guerrero. Las ciudades más seguras serían Puerto Vallarta en Jalisco, Mérida, Yucatán y Piedras Negras en Coahuila. Y los lugares donde los mexicanos se sienten más inseguros son en los cajeros automáticos, en el transporte público y en el banco. El Gabinete de Seguridad se reunió en Tijuana, en Baja California, con autoridades estatales y municipales. El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, pidió seguir trabajando en coordinación para garantizar confianza y seguridad. Bueno, el viernes presentamos una parte de los testimonios que nos dieron los familiares de policías federales que desde hace 2 años se enfrentan a un proceso penal por la fuga del Chapo Guzmán, la fuga del penal de Almoloya. Informamos que hoy transmitiríamos el reportaje, la primera parte del reportaje con los testimonios, pero bueno, por el caso de Javier Duarte, ofrecemos una disculpa a las personas que estaban atentos a este trabajo. Lo vamos a transmitir martes y miércoles. Veíamos al inicio al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, arremeter contra la oposición por la consulta de ayer en contra de las elecciones de la Asamblea Constituyente, que va a tener lugar dentro de 2 domingos. Según el gobierno, la oposición infló las cifras. Por ello, la oposición le exigió al gobierno de Maduro que reconozca los resultados y cancele la convocatoria para la Asamblea Constituyente. Los opositores anunciaron que el jueves van a hacer una huelga general. Y de acuerdo con cifras preliminares de la oposición, ayer participaron 7.6 millones de venezolanos en la consulta. Más del 95% votó en contra de la Asamblea Constituyente, la que quiere imponer Maduro. Si las cifras se corroboran, ayer votó un poco más de la mitad de quienes votaron en las elecciones parlamentarias de diciembre. En aquellas elecciones habían votado 14 millones de venezolanos, una participación muy alta, sorprendentemente alta ayer en Venezuela. ¿Qué más tenemos, Paula? El empleo en México creció en el primer trimestre de este año por encima del promedio, según datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. En el primer trimestre de 2017, la tasa de empleo incrementó en México en el 0.4%, 2 décimas más del promedio de la zona OCDE, entidad que agrupa a 35 de las principales economías mundiales. El país tiene una tasa de empleo total de 61.4% actualmente, mientras que el promedio de la OCDE es de 67.4%. La tasa de empleo de México y Canadá fueron las 2 que más crecieron entre las economías más grandes que forman parte de la zona OCDE, mientras que la tasa de empleo en Estados Unidos actualmente es de un 69.8%. Hoy el presidente Enrique Peña Nieto recibió a su homólogo de Portugal, a Marcelo Rebelo de Sousa, quien realizó una visita de Estado. En el encuentro destacaron la cooperación entre ambas naciones. México se ha convertido en uno de los destinos prioritarios de la inversión portuguesa en América Latina. Hoy más de 160 empresas portuguesas participan en sectores como el energético, el tecnológico o la construcción, así como en las industrias aeroespacial y automotriz. Portugal y México acordaron trabajar de manera conjunta para impulsar el intercambio comercial y promover el turismo, así como las inversiones, y seguir fomentando la cooperación en ciencia, tecnología e intercambios en materia educativa y cultural. El presidente Enrique Peña Nieto destacó la importancia de la relación entre Portugal y México, que comparten una larga y fructífera historia de 153 años. Maestros de la sección 22 de la CENTE bloquearon este lunes las vialidades a la altura del Monumento a la Madre en los accesos al Cerro del Fortín en Oaxaca. Un grupo de encapuchados armados con palos lograron retirar las vallas metálicas con las que personal de la Policía Estatal resguardaba el acceso al auditorio. Los maestros incendiaron llantas y baños portátiles que estaban en este sitio. Este grupo de manifestantes se lleva 3 días de bloqueo en Oaxaca, afectando a los usuarios de la terminal de autobuses y del aeropuerto internacional.
Autoridades mexicanas investigan la desaparición de una joven española de 34 años. Pilar Garrido Santamars desapareció el pasado 2 de julio en Tamaulipas, según informó el vocero de seguridad de la entidad. Hoy su hermana, a través de redes sociales, publicó información sobre la desaparición de Pilar, pidiendo ayuda e informando que fue secuestrada el domingo 2 de julio por personas armadas en la carretera Soto La Marina con dirección a Ciudad Victoria, Tamaulipas. De acuerdo con la denuncia del esposo, fueron interceptados y a ella la bajaron del vehículo cuando la pareja y su hijo de 1 año regresaban a Ciudad Victoria luego de unos días en la playa. Pilar y su esposo viven en México desde hace 3 años. Permiso, Ciro. Gracias, Paula. El Instituto Nacional Electoral aprobó el informe de fiscalización que indica que el PRI y el PAN rebasaron los gastos de campaña en Coahuila. Sin embargo, las cifras no se consideraron definitivas, por lo cual, bueno, habrá que esperar todavía. También se aprobó revisar la documentación con la que los dos partidos buscan demostrar que no incurrieron en faltas. Esta revisión se extenderá a agosto. Ahora estos documentos van a ser revisados por el Tribunal Electoral. El Tribunal Electoral es el que va a determinar si se anula la elección o no. Por la madrugada, el techo de un salón de la escuela primaria Miguel Serrano, que está en el centro de la Ciudad de México, se derrumbó debido a las lluvias. Esta escuela está en la calle de República de Cuba, a unos pasos de la Secretaría de Educación Pública. Por este derrumbe no se reportaron heridos, pero bueno, se tuvieron que suspender las clases. El secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño, informó que los resultados de la auditoría que se hizo a la nómina de los maestros desde el año pasado determinaron que hay 44,000 plazas de maestros que no estaban dando clases y que costaban 5,000 millones de pesos al año. El secretario Nuño explicó estas cifras en una reunión con los gobernadores, con la CONAGO. Dijo que la revisión se hizo en todas las escuelas del país. Hace unos momentos hablamos con el secretario Aurelio Nuño. 44,000 plazas irregulares, secretario. ¿Cuánto tiempo les tomó dar con esa información? Mira, Ciro, fue un proceso de auditoría que duró un año en el que fuimos contrastando escuela por escuela, Ciro, en todo el país. Por un lado, lo que teníamos registrado en la nómina educativa federal, es decir, el número de maestros que pagábamos en cada escuela del país contra el verdadero número que había en las escuelas. Y después de un proceso de conciliación que hicimos junto con los gobernadores, porque nos dieron una gran ayuda para concluir esta auditoría. ¿Cuál es el resultado? Este que tú estás dando, Ciro. El total es que nos dieron 44,000 plazas, 44,076 plazas para ser exactos, que tenían alguna irregularidad y que una de dos, o estaban en funciones administrativas y ya los regresamos a las escuelas o estamos en este proceso, o como tú dices, pues son plazas que no encontramos finalmente quién era el responsable de la plaza. Hemos cancelado el pago, ahora se tiene 1 mes y medio en donde, porque puede haber alguna incidencia, pues si algún maestro se presenta y dice, oye, yo sí soy maestro y estoy en esta escuela, lo acredita y de inmediato le reactivamos el pago, pero quienes no se presenten o no puedan demostrar que son maestros frente a grupo, esas plazas quedarán canceladas, pasarán a un banco general de plazas que vamos a poner a concurso para que las ganen por mérito maestras y maestros que van a regresar y que van a estar frente a grupos, Ciro. Pero ¿cuántos maestros son, secretario? Los ya oficialmente, no, bueno, en total, los que quedan. No, estamos hablando de 1,200,000 maestros, Ciro. Ese es el total de maestros que tenemos, pero pues lo que aquí encontramos es que dentro de ese 1,200,000, Ciro, había 44,000. Que si bien es un número no tan grande respecto al total, pero hablar de 44,000 plazas, Ciro, yo creo que prácticamente no hay ninguna empresa privada en nuestro país que tenga 44,000 empleados, o serán muy pocas. 44,000 plazas que tienen un valor económico de 5,000 millones de pesos que se pagaban, Ciro, pero que no estaban en la escuela. 1,200,000 menos 44,000 nos da el total.
Bueno, menos 44,000, no, eso incluye las 44,000. La diferencia es que estas 44,000 se pagaban, pero no estaban en la escuela, y después de este ejercicio y de detectarlas, Ciro, lo que vamos a hacer es que estas plazas, muchas, como te decía, ya han regresado a la escuela, y algunas más, estas que vamos a cancelarles el pago, pues estarán regresando en los próximos meses para que en el siguiente ciclo escolar podamos arrancar con el 100% de las plazas que se pagan en las escuelas y no en otras labores, que era lo que sucedía con estas 44,000 que se pagaban, se contabilizaban en el gran total de las plazas, pero pues no estaban en las escuelas, Ciro, y eso sin duda alguna no podía ser, era una irregularidad, y hoy podemos saber que esas 44,000 plazas regresan a las escuelas para estar en el proceso educativo de los niños y de las niñas por un valor de 5,000 millones de pesos. Es decir, hoy sabemos que hay 5,000 millones de pesos que aporta el contribuyente a la nómina educativa, que antes no estaban en la escuela y que hoy, después de este proceso, sabemos dónde están y que estarán regresando a las escuelas, Ciro. Gracias, secretario. Buenas noches. Al contrario, Ciro, muchas gracias por este espacio y muy buenas noches. 44,000 plazas, nadie las había visto en los años anteriores. 44,000 aviadores. Vamos a hacer una pausa y al regresar se conocen las bases de la negociación del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, un mes antes de que comiencen estas negociaciones. Seguramente David Páramo va a decir que son buenas para México. Volvemos. Hoy se presentó un documento por parte del Departamento de Comercio de los Estados Unidos al Congreso de ese país, en el cual establecen qué es lo que buscan en la renegociación del Tratado de Libre Comercio. 18 páginas, 22 puntos, todos aceptables para México. Le decía que se habrá renegociación porque la posición del gobierno mexicano fue: si hablan de cuotas o aranceles, México se levanta de la mesa y no hay negociación. No hablan de cuotas y aranceles, hablan de una serie de factores en los cuales tiene que ver con propiedad intelectual, una reforma laboral en México que aumente los salarios o que disminuya las presiones. Y el tema central es disminuir el déficit comercial entre México y los Estados Unidos. ¿Qué significa este déficit? México está en posición de levantarse de la mesa, David. ¡Claro! Eso es demagogia, ¿no? No es demagogia. No. Si yo te digo, vamos a hacer... ¿Se va a levantar Ildefonso Guajardo? Te voy a decir por qué. ¿Se va a levantar? Te voy a decir por qué. No se va a levantar porque esta negociación va a ser muy fácil. Pero ¿por qué sí se podría levantar? Si yo te digo, si Estados Unidos dice, voy a poner cuotas y aranceles, México dice, me levanto y nos vamos a las reglas de la Organización Mundial de Comercio, que se parecen a las del Tratado de Libre Comercio. ¿Ya entendiste? Pero no sé, sí, casi siempre te entiendo, por eso luego ando a veces ando medio mal informado. No, perdiendo amigos no, pero no va a ser una negociación hostil. No, es una negociación en la que Estados Unidos plantea como centro, porque además incluso lo destacan en su comunicado de prensa, que es la primera vez que en un acuerdo comercial tienen como centro disminuir el déficit comercial. ¿Qué es esto? Que México le vende más a Estados Unidos. Lo que tanto se ha quejado Trump. Y tiene razón. ¿Cuánto decías? 60 million, ¿no? Sí, es que tiene razón. Si tú ves el Tratado de Libre Comercio, México le ha vendido mucho más a Estados Unidos que lo que Estados Unidos le ha vendido a México. Entonces lo que quiere es disminuirlo. No lo plantea en cuanto a un monto, un tiempo, nada. Es buscar cómo acomodarse. Entonces el documento que mandan es total y absolutamente tranquilizador. Yo no sé, todos los que decían que odiaba a México, que el copete inenarrable, que todas esas cosas que decían de Trump, no vienen en este paquete. Viene un documento sensato, habla de endurecer reglas de origen, tiene razón, habla de propiedad intelectual, tiene razón. 16 de agosto. ¿verdad? Estamos a un mes, 2 días de que inicie la renegociación del Tratado de Libre Comercio, que yo insisto va a ser rápida, intensa y ampliamente benéfica para México, Estados Unidos y Canadá, partiendo de la base de que cada país... Esos adjetivos están buenos para tu cámara, ¿no? Y para registrarlos. Y le voy a decir por qué. Va a ser intenso, rápido y ampliamente benéfico para los tres países. Si no hay, es que si no hay eso, se levantan de la mesa. Si no hay eso, se levantan de la mesa. Punto. Y se acabó. Y por cierto,
México necesita tanto el Tratado de Libre Comercio como lo necesita Estados Unidos. Eso de andar de rodillas y de la dignidad nacional y todo eso, olvídenlo o déjenlo, no sé, para algún otro día. Pues remátala. Una de las cosas malas que ha tenido el crecimiento del padrón de contribuyentes es que algunos delincuentes se han dedicado a comprar registros fiscales para hacer actos delictivos. Ese es un problema serio para el SAT. Telefónica Business Solutions. Tecnología segura que te da poder, presentó. Hacemos una pausa y al regresar, qué fácil y qué barato sale hoy patear en el piso a Javier Duarte, escupir a Javier Duarte. Volvemos. ¿Cuántos de quienes hoy se burlan de Duarte y lo patean ahora que está derrotado y humillado, lo hicieron cuando era gobernador de Veracruz? O al menos antes de que perdiera las elecciones del año pasado. ¿Cuántos? No son muchos, pero en este México de conversos siempre será fácil pisotear y escupir al perdidoso. Hay algo o mucho de hipocresía disfrazada de indignación en este fácil linchamiento, en esta especie de gozosa violación tumultuaria de un hombre que también tiene derecho a ser escuchado y a defenderse, aunque se llame Javier Duarte. Se quedan con ¿Qué importa? Gracias, buenas noches, ánimo. Imagen Noticias con Ciro Gómez Leiva, lunes a viernes 10:30 p.m. Participa en Imagen Televisión.